se ha logrado muchas conquistas sociales desde el anterior siglo hasta el presente, ¿no? Y además un homenaje porque ellos son los baluartes de la revolución y del cambio en todo momento en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, es una especie de homenaje que nosotros rendimos al colocar ahí para que nada que se vea en lo que yo presento sea casualidad, sino que tiene toda su razón de ser. En ese sentido, compañeros, hablando del derecho laboral, vamos a entrar a presentar los antecedentes del derecho laboral. Ustedes han visto en esta primera parte, compañeros, cuando les decía, ¿qué tiene que ver el derecho laboral con la Constitución Política del Estado? La Constitución Política del Estado, ya les hemos explicado hasta desde el artículo 46, siguiente, y los siguientes artículos. Y ahí la Constitución nos dice que el trabajo es un derecho. Y nos dice también que el trabajo es una obligación. Por lo tanto, el trabajo hay que entender en sus dos caras, como obligación y como derecho. ¿No es cierto? Eso nos dice la Constitución. ¿Y por qué nos dice eso? Porque es una garantía constitucional. O sea, el derecho laboral es una garantía individual, una garantía que está en la Constitución Política del Estado para todo boliviano, para toda boliviana, ¿no es cierto? Pero por otra parte, en este temita vamos a hablar sobre las fuentes del derecho laboral. O sea, ¿de dónde nace el derecho laboral? Y seguro estoy que ustedes van a coincidir conmigo que el derecho laboral nace de la Constitución Política del Estado. La anterior vez la pregunta era, la Constitución Política del Estado es la madre, ¿sí? de las leyes. Entonces, la Constitución Política del Estado va a ser la madre del derecho laboral. La Constitución Política del Estado es que ha originado el derecho laboral. La Constitución Política del Estado ha parido, ha hecho nacer al derecho laboral. De ahí nace el derecho laboral, de lo presuponido en la Constitución Política del Estado. Entonces, con esos antecedentes, compañeros, podemos explicar ya basado desde el punto de vista más didáctico y más pedagógico, cómo el derecho laboral nace. Y para eso vamos a utilizar dos antecedentes, uno desde el punto de vista internacional y el otro desde el ámbito nacional. El ámbito internacional se entiende cómo nace el derecho laboral fuera de nuestras fronteras y cómo nace el derecho laboral en el ámbito nacional. ¿Cuáles son sus fuentes? ¿De dónde dimana? ¿De dónde se origina el derecho laboral? ¿No es cierto? Entonces, aquí, compañeros, es importante entender a nivel internacional una muy relevante para mí. No utilizamos muchos antecedentes porque estamos en la carrera de contaduría pública. Si estuviéramos en el área de derecho, obviamente aquí tendrían varios antecedentes. A nosotros nos interesa básicamente lo que los compañeros de contaduría deberían conocer, ¿no? Y uno de los antecedentes centrales aquí, compañeros, es la revolución industrial. Eso que ustedes han llevado en colegio, ¿no? La revolución industrial de los siglos XVIII, de los siglos XIX. Esa revolución industrial nos interesa como antecedente del derecho laboral, es decir, de los hechos de la revolución industrial nace el derecho laboral. De la confrontación entre los obreros y los dueños de las fábricas, de ahí nace el derecho laboral. Y entonces, ¿cómo tendríamos que entender la revolución industrial? La revolución industrial hay que entender simple y llanamente como una época de transición, ¿no? Del taller a la fábrica. Es decir, de otro modo, del artesano al obrero. Primero, el artesano, ¿qué hacía? Le fabricaba calzados, ¿no? Ahí en su casita, en su taller, hacía los calzados. A la semana 10, 20, etcétera, etcétera. Así en su casa. Y otros artesanos hacían los pantalones, hacían las camisas, hacían la ropa, etcétera, etcétera. Esos eran los artesanos. Pero llega un momento en que hay una explosión
demográfica. Cada día hay más hombres, cada día hay más mujeres, cada día hay más habitantes. Y obviamente estos artesanos, si bien se multiplican, pero no alcanzan a cubrir las necesidades de tantas personas en el mundo, ¿no? Pero además, usted se ha debido dar cuenta también que cuando se presentan este tipo de problemas, aparecen pues gente ingeniosa, gente que tiene un carácter inventivo e increíble. Y ellos comienzan a fabricar máquinas para coser zapatos, máquinas para fabricar prendas de vestir, máquinas para fabricar insumos, para fabricar telas, para fabricar hilos. Entonces ya las fábricas reemplazan al taller artesanal. Ese taller donde estaba el maestro con 6 trabajadores, ahora es reemplazado por una fábrica que tiene máquinas, ¿no es cierto? Y ese artesano que trabajaba aquí ya no es artesano, sino es obrero, ¿no? Y la fábrica es dueño el empresario. Entonces ahí ya tenemos, aparece ya el obrero aquí y aparece el dueño de la fábrica. El dueño de la fábrica que tiene capital, que tiene dinero, que es dueño de las fábricas, de las herramientas, de los insumos, del material. Ese es el empresario, el dueño de la fábrica. En cambio tenemos al obrero que solo es dueño de su fuerza física, mental y física, ¿no? Y que vende a cambio de un salario. Entonces, entendido de esa manera, la transición del artesano a obrero y del taller a fábrica, vamos a comenzar a ver a la revolución industrial cómo hace que nazca el derecho laboral. ¿Y cómo nace? Nace de la siguiente manera, ¿no es cierto? Resulta que los dueños de fábrica tienen sus máquinas y los obreros operan. Se producen innumerables accidentes al operar la máquina. Pierden un dedo, 2 dedos, que se hacen aplastar sus miembros inferiores, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en este tema? El obrero que se ha accidentado, ¿dónde dice que el dueño de la fábrica debe cubrir ese accidente? En la revolución industrial, el que se accidentaba simple y llanamente era echado de su trabajo. ¿Sí? No solo que no tenía plata, sino que además ya estaba accidentado y no había quien cubra esos accidentes. Pero además el empresario era tan abusivo que hacía que trabajen 10, 12, 14, 16 horas. Y ahí se produce la explotación de los dueños de fábrica hacia los obreros. Los obreros, por su familia, por sus hijos, por su esposa, aguantan y aguantan. Y como siempre, ¿no? Cuando el vaso se llena, se va. Y los compañeros obreros, cuando ya ven que la explotación es inaguantable, se organizan en sindicatos. Y comienzan a reclamar sus derechos. Y comienzan a decirles a los empleadores, a los dueños de las fábricas: se ha accidentado este compañero en su fábrica, con su máquina, en horario de trabajo, por lo tanto, es usted quien debe mantener o quien debe solventar la curación del accidente de este compañero fabril. Entonces, los empresarios, los de la fábrica, se niegan. Y ahí hay una posición encontrada entre los trabajadores y los otros. ¿Y qué hace el Estado? El Estado tiene una obligación de mantener la paz social en base al equilibrio social. Se tiene que evitar de que haya pelea entre trabajadores y dueños de fábrica. ¿Y para eso qué tiene que hacer? Tiene que sacar leyes. ¿Para qué? Para que protejan al trabajador, para que el trabajador tenga atención médica, tenga mejores condiciones de trabajo, tenga mejor material, tenga cuidados en el tema industrial, ¿no es cierto? Y a los empresarios que cuiden, ¿no es cierto? Que cuiden, y la obligación que tienen de proteger a sus trabajadores. Entonces, cuando salen las leyes, estas leyes son para
para establecer derechos de los trabajadores en la fábrica y obligaciones de los dueños de la fábrica hacia los trabajadores. De esa manera, nuevamente se va a establecer la paz social y el equilibrio social. Hasta que nuevamente venga otro problema, otra vuelta, paro aquí, paro allá, huelga aquí, huelga allá, y otra vuelta el Estado tiene que seguir sacando leyes para mantener la paz social. Ese es uno de los antecedentes de la revolución industrial, compañeros, donde la explotación es un elemento central para que nazcan leyes para proteger a los trabajadores. Y las protestas de los obreros, ¿no?, que atentaban inclusive con quemar las fábricas, etcétera, nacen leyes para proteger también el capital que tenían los empresarios y la fábrica, que era la fuente de los trabajadores. Es decir, mire, el Estado comienza a sacar leyes para proteger al trabajo como tal, al trabajador como tal, y proteger el espacio del trabajo, la fábrica. Mire, ahí van haciendo diferentes leyes, y con ese conjunto de leyes va apareciendo el derecho laboral, ¿no es cierto? Pero además de ese antecedente, compañeros, ya este cúmulo de protestas, este conjunto de leyes, hace que después de la Primera Guerra Mundial, que fue los primeros años del siglo anterior, ¿no?, el año 1919, se va a crear la Organización Internacional del Trabajo. La OIT, que tiene su sede en Ginebra, en Suiza, ¿no es cierto? La OIT es importante, ¿por qué, compañeros? Porque ya la Organización Internacional del Trabajo comienza a reconocer los derechos laborales, comienza a reconocer los derechos del trabajador, de la trabajadora, ¿no es cierto? Pero además comienza a entender que la clase trabajadora, ¿no es cierto?, es el motor de la historia. O sea, los trabajadores son los que mueven el desarrollo de una nación, de una república, ¿no? Entonces, pero además comienza la OIT a entender de que en tanto y en cuanto no se proteja a los trabajadores, no va a haber justicia social. Y también la OIT comienza a entender que en tanto y en cuanto no haya justicia social, no va a haber paz universal. Por lo tanto, en la OIT, compañeros, se reúnen, ¿quieren? Los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios y los representantes de cada estado. Hasta el día de hoy, eso se sigue realizando, ¿no es cierto? Entonces, eso es un elemento importante de los antecedentes del derecho laboral. La OIT tiene muchas normas que protegen a los trabajadores, que han salido desde el año 1919, y de los cuales el Estado boliviano es signatario. ¿Qué quiere decir signatario? Quiere decir que ha firmado esos acuerdos de la OIT, y al firmar esos acuerdos de la OIT se han hecho ley en nuestro Estado plurinacional, ahora, antes república y ahora Estado plurinacional, ¿no? Pero además tenemos un otro antecedente, también el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, después de un hecho también interesante, ¿no? Después de que concluye la Segunda Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial donde Alemania, a través de Hitler, le declaran la guerra a todo el mundo, ¿no? Porque quieren imponer su hegemonía de la raza aria, de la raza blanca, sobre todos los países del mundo. Todos los países del mundo se unen y combaten a Alemania, y obviamente les ganan la batalla, y Alemania queda dividida en dos, ¿no? Alemania Oriental y Alemania Occidental. Alemania Oriental para la Unión Soviética y Alemania Occidental para los Estados Unidos. De esa manera concluye la guerra. Pero ahí se dan cuenta que si no crean una organización a nivel de todo el mundo que prevea este tipo de circunstancias, es probable de que se rompa la paz social en el mundo. Y si se rompe la paz social en el mundo, vamos a tener una tercera guerra. Mire, desde 1945 hasta nuestros días, no han pasado mucho tiempo. Habríamos pasado unos 70 años, nada más. Y se ha mantenido la paz social, ¿no? Eso sí es importante, ¿no? Ahora, ¿para qué nacen las Naciones Unidas, no?
Estas Naciones Unidas nacen para reconocer la necesidad de promover niveles de vida más elevados de todos los ciudadanos en el mundo. ¿Y cómo se produce, pues, niveles más elevados de calidad de vida en el mundo? Si no es a través de un trabajo permanente, de un trabajo continuo, de la estabilidad laboral. Cuando el trabajador tiene su sueldo y el sueldo es, obviamente le alcanza para todo, entonces hay paz social. Pero cuando los sueldos son ínfimos, son bajos, etcétera, etcétera, siempre es posible de que la paz social sea afectada por las protestas de los obreros, ¿no? Porque los empresarios no quieren reconocer, si vale el término, la función que cumplen los compañeros trabajadores en todas las áreas, no solamente en el área extractiva, también en el tema de servicios y en el tema comercial, ¿no es cierto? Entonces, en la ONU se propende a eso, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que los países en paz y en armonía logren progreso y desarrollo. Ese es el enfoque y esa es la trascendencia. Y para eso de la OIT, de las Naciones Unidas, salen muchas leyes que alimentan al derecho laboral. Y el derecho laboral cada vez toma más cuerpo, toma más fuerza, hasta hacerse una ciencia en este momento, ¿no? En el ámbito nacional debemos decir, compañeros, que tenemos algunos antecedentes que ustedes han trabajado ya en lo que significa el segundo tema, evolución histórica del trabajo. Hayan avanzado antes de la República, seguramente han debido leer en el tema de la colonia cómo era el trabajo, ahí han debido ustedes ver el tema de las leyes de Indias, la ordenanza de Barcelona, una serie de leyes que obviamente están ahí como antecedentes, ¿no? Pero comentando un poquito el tema, por ejemplo, de la ley de las Indias, ¿no es cierto? Que fue hecha por algunos frailes y curas en América, que veían cómo los españoles, entre comillas, que habían venido a colonizar, y en nuestro concepto que simplemente habían venido a conquistar y a llevarse todas las riquezas a Europa, ¿no es cierto? Explotaban a los nativos de esta parte del mundo, a los originarios de esta parte del Perú, ¿no? Del Bajo Perú, del Alto Perú. Entonces ahí estos curitas redactan una ley de India que más o menos tiene 6.000 disposiciones, ¿no? Y en realidad hay un capítulo, un libro, en realidad el libro sexto, que habla sobre el régimen del trabajo de los nativos. Es decir, ¿qué derechos van a tener los que van a la encomienda? ¿Qué derechos van a tener los mitayos, los que trabajan en las minas? ¿No es cierto? También ahí comienza a legislar sobre los descansos de fin de semana, sobre la seguridad de los trabajadores, inclusive sobre la prohibición de la coca, sobre la prohibición del alcohol para que trabajen, ¿no? Es interesante este elemento como antecedente a nivel nacional. Pero el hecho más importante, compañeros, es el tema de la guerra mundial, ¿no es cierto? Ahí, en el ámbito nacional podemos hablar de la primera etapa, de la segunda etapa, de la tercera etapa y hasta una cuarta etapa. En una primera etapa estarían desde que, bueno, llegan los españoles acá hasta la fundación de la República, esos elementos que ustedes lo han trabajado, ¿no? Una segunda etapa, cuando ya nace la República y hay varios presidentes aquí que aparecen, ¿no? Uno de ellos, don Severo Fernández Alonso, que habla y saca una ley sobre los enganches de los obreros, sobre la obligación de pagar los gastos de ida y de retorno. ¿Cómo podemos entender enganches de los obreros? En nuestra realidad todavía se estará dando ese tipo de circunstancias. Claro que se da. Tenemos a jovencitos de 17, 18 años que están trabajando en una fábrica y les llega pues la edad, ¿no? De ir al cuartel, de ir a prestar el servicio militar al Estado Plurinacional, y estando trabajando en la fábrica se reclutan en algún regimiento de nuestro país, les mandan donde les corresponde, aquí y allá, les mandan para que hagan su servicio militar, y lo único que tiene que hacer este soldado es comunicar, ¿no es cierto?, a la fábrica donde estaba trabajando, que en este momento él se ha reclutado en el ejército y es parte de nuestros soldados de Bolivia. Él está bajo bandera
¿no? Entonces, el empresario tiene que tomar en cuenta eso, ¿no es cierto? Para que cuando después de un año el compañero soldado vuelva, se produzca su reenganche. No le digan, ¿para qué vas al cuartel? Ahora tu cargo ya ha sido ocupado por eso. No, eso no es posible. La ley protege. Le dice, tiene derecho el soldadito que ha ido a los 18 años y vuelve a los 19 años después de un año de servir a la patria, tiene la obligación el empresario de admitirle nuevamente en la fábrica. Eso se llama desenganche. Y por eso también ahí en esa temporada se hablaba de que el empresario debería pagar el pasaje de ida y de vuelta del soldado. Miren cómo las cositas van apareciendo pocas cosas para hacer al derecho laboral, ¿no? Lo mismo va a pasar con muchos otros presidentes, como José Gutiérrez Guerra, por ejemplo, otro presidente, no sé, los años 1917, 1920, él saca leyes para proteger a los trabajadores. ¿Cuál? Por primera vez los trabajadores tienen derecho al servicio médico y a la botica. Servicio médico y botica. ¿Qué quiere decir botica? Botica era lo que en este momento conocemos como farmacia, ¿no? Y el que atendía la botica era el boticario o la boticaria, más varones, ¿no? Boticario que atendía esta botica. Ahora, ¿qué decimos? Ya no hay botica, hay farmacia, y las personas que atienden son las farmacéuticas y estudian para eso, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya tiene derecho a ser atendido por un médico y tiene derecho a que también le provean de medicinas de la botica. Y así van muchos presidentes aportando al derecho laboral con leyes que van a favorecer a los trabajadores, como el caso de don Hernando Siles, ¿no? Cuando Bolivia cumple 100 años de vida como república, él crea el Departamento Nacional del Trabajo, él da también una ley de jubilaciones. Entonces ya no solamente había atención médica, ya no había solamente botica, sino que también ya el trabajador podía tener una instancia como el Ministerio de Trabajo, que más adelante es creado, y una ley de jubilación. El viejito ya tenía derecho a percibir su salario porque durante su juventud había aportado al Estado. De esa manera, compañeros, hay varios presidentes que aportan con varias cosas, como don Daniel Salamanca, que entiende que los empleados públicos, ¿no es cierto?, lo que ahora llaman los servidores públicos, tenían derecho a una representación a través de una personería jurídica. Ya en una tercera etapa aquí, compañeros, desde presidente José Luis Tejada Solzano, se crea ya la caja de seguro de ahorro, ¿no? Donde los trabajadores van ahorrándose para su jubilación. Y posteriormente aparecen militares nacionalistas como David Toro, como Germán Buch, como Gualberto Villazuel, que lastimosamente los militares nacionalistas y revolucionarios pro trabajadores son asesinados, ¿no? Y son asesinados por las dos camineras, vale decir, por Patino, Xochitl, Aramayo, que obviamente los eliminan, los sacan del paso porque estaban atentando más contra sus intereses, ya que apoyaban mucho a los compañeros trabajadores. Y eso no fue casual, porque la guerra del Chaco, compañeros, jugó un papel bien importante. Aquí en la guerra del Chaco se encontraron chapacos, potosinos, pandinos, benianos, ochalos, paseños, ureños, todos se encontraron, edades entre 14, 22, 23 años, 18, 19, y en sus largas horas de guardia, ahí en la guerra del Chaco, en las candentes arenas del Chaco boliviano, comentaban sobre sus problemas, cómo vivían, cómo su papá trabajaba, su mamá qué hacía, qué comían, qué no comían, si había atención médica, no había atención médica, cómo morían, cómo no morían. Entonces se dan cuenta que tanto los tarijeños, los chapacos, los benianos, los paseños tenían los mismos problemas. Pero además se entiende de que a pesar de ser chapacos, etcétera, primero eran bolivianos, después eran chapacos, primero era boliviano, después era Camba, primero era boliviano, después era Potoco, Cochala. Eso entiende y se flexiona. Y ahí también los militares, los tenientes, subtenientes en esa temporada jovencitos, entienden lo que se llama la patria. Y ahí crean, pues después de la guerra del Chaco, llegan y crean ZADEPA, un partido político. Significa razón
de patria, ra de patria. Y ustedes han debido ver, al ir a Lincoln, hay unos patrios chiquitos, Zadepa, que habían creado unos señores aquí en el Alto para postularse para la alcaldía del Alto, como si fuera una creación de ellos. Ya usted sabe que eso no nació en el Alto, ni nació el año pasado, sino que nació el año 1936, después de la guerra del Chaco. ¿A través de qué? A través de militares nacionalistas y algunos civiles comprometidos con los trabajadores. Todo este tipo de circunstancias, compañeros, ya en una cuarta etapa va a nacer lo que se llama la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo que nace exactamente el 24 de mayo del año 1939. Sin embargo, a pesar de esos decenios promulgados en el año 1942 y sus decretos reglamentarios recién salen en el año 1943, es decir, nace en 1939 y recién se pone en vigencia el año 1940. 4 años después. Y esta Ley General del Trabajo hasta el día de hoy está vigente. ¿Sí? Ya tiene cerca de 80 años nuestra Ley General del Trabajo. Ha sido vilmente violada, manoseada a través de decretos supremos, resoluciones ministeriales, ha sido modificada en esencia la Ley General del Trabajo. Por eso es de que nosotros esperamos que tengamos una nueva Ley General del Trabajo. Yo esperaba que el año 2008 haya ya una nueva Ley General del Trabajo con la presidencia de don Evo Morales. Lastimosamente han pasado 14 años y no tenemos esa nueva Ley General del Trabajo, ¿no? Porque no se han puesto de acuerdo entre los gobernantes y la representación de nuestros trabajadores. Pero para bien o para mal, compañeros, esta Ley del General del Trabajo ya protege a los compañeros trabajadores. El decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo ya protege, ya le dice: oye, trabajador, estos son tus derechos. Oye, empresario, estas son tus obligaciones. Oye, trabajador, tienes que cumplir de esta manera, porque si incumples esto, te van a echar de tu trabajo. Artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Ahí están las causales para retirar de manera legal a un trabajador, ¿no es cierto? Entonces, miren, todos estos antecedentes hacen de que aparezca el derecho laboral. Por lo tanto, estas son las fuentes internacionales y las fuentes nacionales del derecho laboral. ¿De acuerdo? Bien. Así como hemos hablado en esta parte, compañeros, cómo nace el derecho laboral, vamos a decir de dónde se alimenta el derecho laboral, o sea, cuáles son sus fuentes, de dónde se origina, de dónde dimana, de qué se alimenta. Entonces ahí una de las fuentes del derecho laboral es la legislación. Y cuando decimos legislación, ¿qué debemos entender? Debemos entender a la Constitución Política del Estado. Debemos entender a la Ley General del Trabajo, a sus decretos reglamentarios, a decretos supremos, a resoluciones ministeriales, a reglamentos que saca el Ministerio de Trabajo. Todo este conjuntito de leyes se llama legislación. Y esta legislación alimentan a lo que significa el derecho laboral. La analogía, compañeros, ¿cómo debemos entender la analogía? La analogía básicamente es un método para aplicar una norma jurídica sobre un caso excepcional. Difícil de entender lo que les estoy diciendo, es que vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Contratan a un señor para que le cuide a un caballo. Este señor, trabajador este señor de edad va a cuidar al caballo, le va a dar la alimentación, le va a lavar, le va a limpiar los dientes, luego le va a hacer trotar para que se fortalezca, etc. Ese es su trabajo. Pero resulta que en determinado momento hay un accidente. El caballo le va a pisar a su cuidador y le va a fracturar la tibia, el peroné en el pie. ¿Quién paga ahora este accidente? ¿Acaso en la Ley General dice cuando un trabajador sea pisado por un caballo deberá merecer esto? No hay ninguna ley que hable de este tipo de circunstancias. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza por analogía algo parecido a, algo igual a.
Entonces ahí se va a tomar en cuenta que este cuidador del caballo es un obrero, es un trabajador. Y si es un obrero, un trabajador, y se ha accidentado cuidando a este caballo, se entiende que su trabajo era cuidar al caballo y que en el ejercicio de su trabajo se ha accidentado. Y por lo tanto, ¿quién tiene que pagar? ¿Quién tiene que cubrir ese accidente? Obviamente no va a ser el caballo, sino tiene que ser el dueño del caballo. Y el dueño del caballo, por analogía, vendría a ser el empresario, el dueño del caballo. Entonces, este empresario, dueño del caballo, tiene que pagar y cubrir todos los gastos hasta que se recupere este trabajador que se lastimó el pie, el peroné, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, por analogía se utiliza como fuente también el derecho laboral. Y los principios generales del derecho. ¿Cuál? El tema de la continuidad laboral, el tema de la estabilidad laboral, inclusive los principios generales que están en nuestra Constitución Política del Estado. Ama sua, no seas ladrón, porque si el trabajador roba en su fuente de trabajo, inmediatamente es despedido. ¿Por qué? Porque la Ley General del Trabajo en el artículo 16 dice el obrero que robe, que llegue a hurtar de su fuente de trabajo, será despedido sin derecho alguno, sin derecho a beneficios sociales. Simple y realmente se le echa de su trabajo. Y en algunos casos no solamente se le echa de su trabajo, sino que también se da parte a la fiscalía y se le puede seguir un proceso penal. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Entonces ahí van los principios generales del derecho. Luego tenemos, compañeros, la jurisprudencia. La jurisprudencia, ¿qué va a venir a hacer? Va a ser lo que los jueces sacan en sentencia, es decir, la interpretación de las leyes. Un trabajador está pidiendo que le paguen sus beneficios sociales, su aguinaldo, sus vacaciones no trabajadas. Después de un proceso que dura poco, corto o mucho tiempo, va a salir la sentencia, donde el juez le está indicando a la parte empresarial que debe pagar el monto de bolivianos 50.000 al trabajador porque ha trabajado más de 10 años, porque no le han pagado su segundo aguinaldo, no le habían dado vacaciones, no le habían pagado sus horas. Entonces, mire, esa sentencia es jurisprudencia para que en otros casos donde también haya solicitud para que se pague otro beneficio social, porque el trabajador va a haber miles y peticiones de pago de beneficio social también va a haber miles. Entonces el juez ya sabe cómo va a aplicar. Entonces, aplicando jurisprudencia se va a solucionar el problema de los trabajadores, ¿no? Y la costumbre, compañeros, que vendría a ser la costumbre, ¿cómo podríamos entender? La costumbre es la práctica reiterada de ciertos actos. Eso tampoco se entiende cuando conceptualmente lo manejamos así. Pero a ver, vamos a entender la costumbre con un ejemplo. Todos los años se ha ido regalando a fin de año un panetón al trabajador por Navidad. Voluntariamente el empresario le ha dado un panetón. Al otro año le ha dado el panetoncito y su vino. Y entonces así se ha ido repitiendo, ¿no? El empresario daba ese panetón y ese vino a su trabajador. ¿No es cierto? Todos los años. Resulta que el año pasado, el año 2020, ya no le dan su panetón y ya no le dan su vino. Porque el empresario dice que yo no puedo regalarles el panetón y el vino porque ha habido la pandemia y no hemos trabajado, la empresa no ha ganado, por lo tanto no hay panetón, no hay vino. Así que entiendan los trabajadores. ¿Y los trabajadores se entenderán? No entienden. No dice, siempre nos han dado todos los años, así que ¿por qué nos van a dar? Nos tienen que dar sí o sí. Quiere decir que la costumbre se ha hecho ley. Cuando se repite de manera permanente, se hace ley, compañeros. A eso significa, ¿ya? Ya entrando en el tema, compañeros, hemos hablado del derecho laboral, pero no hemos dicho qué es el derecho laboral, ¿no? Y para eso tomamos al doctor Roberto Pérez Patón, que es un abogado. ¿Qué nos dice él? Que el trabajo es un cuerpo de doctrinas y decisiones creadas con fines de protección al asalariado y a los económicamente débiles. Es decir, Roberto Pérez Patón, el derecho laboral se ha creado para defender a los trabajadores.
En cambio, el doctrinario Pérez Botija es mucho más amplio. Nos dice que el derecho laboral se ha creado para proteger al trabajador, al empresario y al Estado. Entonces, mire, este no dice solo al trabajador, este dice no, al trabajador, al empresario y al Estado. Guillermo Cabanelas nos dice no solamente es para el derecho laboral para proteger al trabajador, también al empresario, también al Estado, pero también para proteger a los trabajadores, no solamente del área extractiva, sino a los trabajadores en el área de servicio, a los trabajadores que trabajan en el área comercial. Su concepto de Guillermo Cabanelas viene siendo más integral, viene siendo un concepto más amplio, en tanto que la visión marxista siempre idealmente divide, ¿no?, entre los capitalistas y el proletariado. Los capitalistas que explotan a los trabajadores y los trabajadores, por lo tanto, deben enfrentar al capitalismo para derrocarles e insurgir con una nueva alternativa, que sería el comunismo o el socialismo, donde ellos serían los dueños de los medios de producción, ¿no? Nosotros de manera clara, compañeros, y de manera sencilla, entendemos que el derecho del trabajo es un conjunto de leyes, normas y principios que tienen por objeto armonizar las relaciones laborales entre los trabajadores, sus empleadores, el Estado, en un ámbito de equidad social. Es el concepto que nosotros venimos manejando, ¿no es cierto? Entonces, con esta explicación, compañeros, que les venimos dando, vamos a concluir esta parte de nuestra explicación, esperando que ustedes hayan tomado los apuntes en su resumen y hasta el día domingo nos los hagan llegar para ganarse los 5 puntitos, ¿no? Y de esa manera, poco a poco van acumulando sus puntos para que cuando llegue el examen ya tengan ustedes unos 70, 60 puntos, ya estén casi aprobados, ¿no? Si hubiera alguna preguntita en estos últimos 3 minutitos, estaríamos a su disposición, compañeros. Y si no hay ninguna pregunta, estaríamos cerrando para que yo me prepare para mi próxima clase. Licenciado, una preguntita. Hasta el día domingo vamos a hacerle llegar los apuntes del día de hoy. Sí, eso hemos explicado al principio, ¿no? Por Classroom nomás. Por Classroom. O sea, por eso tienen tiempo. Ustedes esta noche martes, tienen miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y siempre va a ser hasta el domingo, para que tengan la oportunidad de hacer el sábado o el domingo, ver sus apuntes. Pero además yo en el Classroom les voy a colgar el tema. Obviamente no es como yo explico, pero va a estar su tema ahí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Está bien. Muy bien. Agradeciendo la presencia de los compañeros Omar, Pedro, Fernando, Vila, Leslie, Guido, Ángela, etcétera, y los otros 58 compañeros que el día de hoy están en clases. Vamos a desearles que descansen bien, ¿no es cierto? Todavía tienen clases ustedes, ¿no? Y así que aprovechen su tiempo, compañeros. Buenas noches y que Dios les bendiga, ¿ya? Hasta luego, licenciado.